Este es un plano que muestra un poco cómo se ha desarrollado el jardín. Entraríamos por aquí, aquí habría edificios, este sería el acceso y bueno, se puede ver creo que bastante bien un poco cómo se ha desarrollado con esas distintas salas, esas distintas zonas de jardín, que además también pues proporcionan todos estos espacios que nos da un espacio natural, pues esos espacios de refugio y que mejoran nuestra cohesión social cuando estamos ahí. Se supone que los pacientes tienen que conseguir reorientar su vida, que es un poco, yo creo, lo que yo he experimentado y lo que yo, de hecho, conseguí pues con el trabajar con las plantas en mi pequeño jardín. Y creo que esto es un poco, cuando pasas una crisis en tu vida, algo importante a tener en cuenta. De cómo dar, pues cómo introducir ganas de vivir en tu vida y además cómo introducir esa capacidad de ser productivo. Parece que como seres humanos nos sentimos mejor cuando podemos contribuir a nuestro propio bienestar, al bienestar de nuestra familia, al de nuestra sociedad. Creo que esta es una parte importante de cómo nos vemos a nosotros mismos, el tener esa capacidad de generar algo. Vemos algunas imágenes de ese jardín de rehabilitación para que tengáis una idea un poquito mejor de a qué nos referimos, del tipo de intervención del que estamos hablando. Y que muestra que bueno, el personal es importante, pero hay otros elementos que también son importantes. Esta es una de las zonas de relax tranquilas. Es un poco como, tiene ese toque como salvaje, no salvaje porque no se puede ver ningún impacto humano. Hay grandes impactos humanos y se ven en muchos elementos aquí, pero digamos que no es una zona que nos exija mucho, algo donde digamos, estoy aquí y, oh, qué bonito es esto, yo tendría que volver a casa y poner también orden. No, esto es un poco así, está todo como todo revuelto, pero tiene ese toque así de naturaleza salvaje, pero básicamente es eso, un lugar donde los pacientes pueden ir, descansar, escapar de su vida normal. No hay nada que hacer aquí, no me está exigiendo nada, no me tengo que preocupar de absolutamente nada. Este es un poco un contraste, claramente. Esta es otra zona. Es la parte como más desarrollada, mejor mantenida del parque, que a mí por lo menos me causa una impresión pues bastante positiva. Estéticamente es, bueno, pues es placentero ver esto, fascina incluso un poco estar en un medio, en un entorno como este. Y esto aquí con más elementos básicos que también han demostrado ser útiles, agua, piedras, pequeñas colinas, montículos, que han demostrado jugar un papel bastante específicamente importante en épocas de crisis existencial para muchas personas. Esta es otra parte del jardín. Al fondo vemos también una pequeña silla, una tumbona donde alguien se puede, bueno, donde nos podemos sentar y descansar. Aquí, bueno, la idea a veces no es que haya grupos grandes, puedes incluso, o puedes estar en grupo pero apartarte un poco según lo que necesites. Con uno de mis colegas, Yu Wan, un investigador importante, que era un arquitecto del paisaje que trabajaba para distintas consultoras. Él era una persona muy ambiciosa y un día, por desgracia, iba en bicicleta en la ciudad de Lund y lo atropelló un coche. Fue un accidente de tráfico realmente grave y que le causó un daño cerebral fuerte. De hecho, estuvo en duda si podría sobrevivir, pero al final sobrevivió. Aunque, por supuesto, desde entonces, por ese daño cerebral producido, pues tuvo muchos problemas. Estuvo medio año en un centro de rehabilitación que está situado en una zona hermosa, natural, algo bastante extraordinario, no es lo más habitual, pero en este hospital específico de rehabilitación hay acceso a zonas verdes y a paisajes más naturales que permiten acceder a estos elementos básicos, como digo. Y él, unos años después de ese accidente, él escribió un ensayo, una especie de tesis o de trabajo en mi departamento que se basaba precisamente en todo este proceso de rehabilitación. Es un proyecto, un trabajo que recomiendo que lea todo el mundo porque es un estudio científico
que realmente entra mucho en lo interno, porque él analiza su propia experiencia saludable, su propia experimentación mental y psicológica en relación con el medio externo. Es un documento muy interesante y, de hecho, bueno, a él le piden muchas veces que dé conferencias basadas en este artículo en distintos auditorios en Suecia. Una de las cosas más fascinantes e impresionantes es que por su daño cerebral no puede ni escribir ni leer, así que cuando da las charlas lo que hace es dibujar cosas, ha desarrollado su propio lenguaje basándose en estos, bueno, pequeños trazos, dibujos que hace. De hecho, su tesis fue escrita así, aunque bueno, luego se ha traducido, digamos, a palabras normales, se ha convertido en un texto escrito. Había un traductor que trabajaba con él y que transmitió esas imágenes a texto escrito. Bien, en este centro, en este hospital de rehabilitación, lo que él lo cuenta es que buscaba de manera automática esos elementos básicos. Y él, de hecho, describe cómo fue la primera vez, el primer periodo en que pasó por una crisis existencial realmente seria. Llegó a estar casi muerto, claro, y pues tiene varios hijos, es mujer, y fue una época en la que todo esto se vino totalmente abajo y se le puso el mundo patas arriba. Él dedicó horas a estar en contacto con este mundo natural que lo rodeaba para recuperarse. El lago, el agua, las piedras, todo esto fue una experiencia para él. Él me contaba que en aquel momento los árboles no le gustaban, eran muy complicados para él, lo hacían estresarse, no sentirse bien. Al principio era así, luego poco a poco, al sentirse mejor, le empezaron a gustar los árboles, pero se centraba sobre todo, no se centraba en las ramas, sino más bien en el tronco. Poco a poco después empezó a analizar sí más las ramas en el periodo del año en el que empiezan a tener hojas, pero al principio era mucho. Y bueno, él cuenta un poco este pequeño desarrollo lento, gradual, y cuenta cómo poco a poco, al ir al hospital de rehabilitación, pudo empezar a apreciar pues las flores ya en más detalle y otros elementos más complicados de la naturaleza y del medio ambiente. Pero esta es la teoría fundamental de las invenciones de la naturaleza, de la invención de esta terapia asistida por la naturaleza, por así decirlo. Es un poco la base y el fundamento, que es que la naturaleza nos proporciona elementos que satisfacen nuestras necesidades individuales. Podemos hacer elecciones, podemos ir a las distintas partes de la naturaleza que nos parecen importantes y sentirnos o acomodarlas al estado en el que estamos en un momento determinado. Esta imagen es para mostrar las actividades que se hacen en el jardín de rehabilitación, porque la terapia se basa en la experiencia que siente la gente, pero también cuando se empiezan a sentir mejor los pacientes, los terapeutas, el personal que está allí, cuando los diagnostica como que ya están en un mejor estado de salud y mental, entonces les empiezan a mostrar distintas actividades para que puedan usar las manos y tener otras sensaciones, trabajar de forma más práctica. Y esto también es muy importante para que los pacientes sean conscientes de sí mismos y sientan cierta autoestima y puedan pensar que después de tantos años pueden estar activos nuevamente y contribuir a algo. Esto es importantísimo para ellos, porque esta gente, la mayoría, se sienten totalmente inútiles, llevan años sin poder hacer nada para sus familias o trabajo, para ellos mismos. Y aquí, pues mira, ven que pueden recolectar patatas, por ejemplo, de la tierra, es una tarea de lo más sencilla, pero para ellos es importante el poder hacerlo, el poder recolectar esas patatas, llevarlas al cocinero y decirle, Ale, esto lo puedes usar para la comida. Es excelente para ellos. También pueden crear un espacio bonito. Tienen herramientas que les permiten hacer pues lo que quieran. Aquí, por ejemplo, uno de los pacientes trazó este arco tan bonito. Creó pues esto, que bueno, parece como una herradura, y plantó estas cosillas. Y creo que para esta paciente en concreto esto fue algo también como muy simbólico, porque
En Suecia, esto es un símbolo, el contener la felicidad dentro de esa herradura del caballo, y creo que para ella pues esto tenía también ese simbolismo. Aquí podemos ver las distintas plantas que utilizaba y cómo podía trabajar los árboles, las hierbas. Aquí se están empezando a nacer algunos pequeños árboles que pueden utilizarse también como elementos más complicados. También aquí algunas bayas que recolectaba y que dejaba aquí. Otro ejemplo más de cómo se puede trabajar en estos jardines con estos pacientes y cómo ellos pueden utilizarlo para su propio desarrollo. Aquí vemos algunos diagramas que muestran ya cuando se hace una medición objetiva de esos pacientes. Cuando llegan al jardín padecen realmente un trastorno grave y se utiliza este inventario de crisis y estrés, SCI, que bueno, es una herramienta que utiliza ciertas mediciones estándar para el estrés. Y bueno, pues básicamente tener determinado valor en esta SCI pues es importante. Básicamente los síntomas de nivel de estrés están aquí relacionados y muestran unos datos determinados. Esta es otra tabla, otra forma de clasificar, otra forma de medir esas crisis por estrés, esta escala que demuestra o que nos da también información sobre algunos síntomas más específicos, no solo los síntomas más generales del estrés. Aquí se clasifican también síntomas psicológicos como la fatiga, irritación, problemas al dormir, ansiedad, concentración, función cognitiva, memorística, etcétera. Y bueno, vemos cómo también con estas escalas vemos cómo se evalúa y cómo hay una reducción clara en los pacientes una vez que han pasado cierto tiempo en el jardín. Hasta ahora se ha trabajado con pacientes con este síndrome de fatiga o de agotamiento, pero ha habido una colaboración muy positiva, y digo positiva porque, bueno, cuando veo estos ejemplos de colaboración entre distintas disciplinas y cuando veo que hay problemas que se solucionan pues de una manera que parte de la ciencia, pues creo que ahí vemos esa interacción tan positiva. Y aquí, como digo, hay una colaboración con un hospital de Lund, del sistema sanitario de la parte sur de Suecia, y bueno, llevan tiempo colaborando y se ha permitido desde este año que los pacientes del jardín pues sean también pacientes con algún tipo de afección cardíaca, para evaluar un poco también lo que pasa. Es interesante para nosotros ver qué pasa con distintos diagnósticos, qué pasa con distintos trastornos y cómo se pueden tratar de manera eficiente utilizando esta terapia asistida por la naturaleza.